cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmos 13:1. David no escribió eso en su peor momento de pecado. Lo escribió en su peor momento de espera, cuando el cielo parecía sellado y la respuesta no llegaba. Y lo escribió en la Biblia, no en un diario privado, en el libro sagrado, como diciendo, esto también es oración. El grito de ¿hasta cuándo? También llega. La pregunta desesperada también es fe. Esta mañana venimos desde ese lugar, no desde la cumbre espiritual, sino desde el valle largo, desde la oración que lleva tiempo sin respuesta visible, desde la fe que sigue en pie, no porque sea fácil, sino porque no encuentra otra manera de estar. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Si llegaste hasta aquí esta mañana con el tanque espiritual casi vacío, bienvenido. Este espacio fue preparado exactamente para ti. No tienes que aparentar tener más fe de la que tienes para estar aquí. No tienes que llegar con la oración perfecta. Puedes llegar con el cansancio real, con la pregunta sin responder, con la decepción que todavía duele aunque no lo digas en voz alta. Si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita, porque los días de agotamiento espiritual no avisan, y tener una oración esperándote cada mañana puede ser exactamente lo que necesitas cuando llegue el siguiente. Gracias, Padre, por esta mañana, por el hecho de que quien está leyendo esto todavía te busca aunque esté cansado de buscar. Esa persistencia vale más de lo que parece. No se le pasa por alto. Gracias porque tu fidelidad no depende de la intensidad de mi fe. Que cuando mi fe es pequeña, tú no te vuelves más pequeño. Que cuando estoy cansado de creer la verdad, sigue siendo verdad, aunque no la sienta con fuerza. Quiero hablar de algo que muchos creyentes nunca dicen en voz alta porque suena a poco fe. El agotamiento espiritual. El de seguir orando cuando las oraciones no parecen llegar a ningún lado. El de seguir creyendo cuando las circunstancias no confirman lo que se cree. Hay personas que llevan meses, a veces años, con una petición específica delante de Dios, que han orado con fe, con constancia, con todo lo que les enseñaron que producía resultados, y que siguen esperando, y que cada día que pasa sin respuesta deposita un sedimento de duda que se acumula. No duda sobre si Dios existe, duda sobre si Dios responde a ellos específicamente, si hay algo en su fe que no funciona bien, si el problema es la oración, la fe o ellos mismos. Para esa persona que llegó cansada de creer y que sigue creyendo de todas formas, esta oración fue preparada, con la honestidad de que el silencio de Dios es real y duele, y con la certeza de que ese silencio no es la respuesta final. Si este mensaje llega a un lugar que no esperabas esta mañana, suscríbete y activa la campanita. Este canal existe para las mañanas donde la fe cuesta, para que no tengas que buscarla cuando estás demasiado agotado para buscar, que llegue sola a ti. El agotamiento espiritual es uno de los temas más silenciados en la cultura cristiana, porque se habla mucho de la fe victoriosa, del creyente que avanza, del que ora y ve milagros. Pero se habla poco del creyente que ora y espera, y que sigue esperando. Ese creyente existe en todas las iglesias. Muchas veces es el más fiel de los que asisten, el más comprometido, el que lleva más años en la fe. Precisamente por eso, el agotamiento es más profundo, porque ha invertido mucho y la espera duele en proporción directa a la inversión. El agotamiento espiritual no es lo mismo que la tibieza. El tibio nunca se comprometió de verdad. El espiritualmente agotado se comprometió completamente. Hay una diferencia enorme entre el que nunca corrió y el que corrió hasta quedarse sin fuerzas. Elías en Primera de Reyes 19 es el retrato más honesto de este agotamiento en toda la Biblia. Acababa de ganar la confrontación más espectacular de su ministerio profético. Y lo que vino después fue el colapso. Se fue al desierto, se sentó bajo un árbol y pidió morir. No porque hubiera perdido la fe, sino porque la intensidad del dar durante tanto tiempo, sin un lugar donde reponer, lo había vaciado completamente. El agotamiento espiritual no es ausencia de fe, es ausencia de reservas desde donde seguir dando.
Y la respuesta de Dios a Elías en ese momento no fue una exhortación a tener más fe, fue pan y agua. Fue el ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo es el camino. Primero el cuidado, luego el camino, no al revés. Eso dice algo fundamental sobre cómo Dios trata el agotamiento espiritual. No lo juzga, no lo llama pecado, lo reconoce como la condición real de quien ha dado mucho y necesita ser repuesto, y provee lo que necesita antes de pedir que siga caminando. Mateo 11:28 tiene la invitación más directa de Jesús a este tipo de persona. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados, no pecadores que necesitan corrección. Trabajados, gente que dio mucho, que cargó mucho, que necesita descanso genuino. El descanso que Jesús ofrece no es pasividad, es el cambio de la carga que uno carga solo por la que se carga en su compañía. El yugo que Él pone es suave porque lo carga con el que lo lleva. La diferencia entre cargar solo y cargar acompañado no es el peso objetivo, es la experiencia subjetiva del camino. Que esa invitación llegue esta mañana a quien está agotado, no como exhortación a esforzarse más, como permiso para soltar la carga que lleva en solitario y recibir la compañía que hace el mismo camino diferente. Ahora quiero hablar del tema, que creo que es el corazón del agotamiento espiritual para la mayoría de las personas. La oración que no recibe respuesta visible, la petición que se repite semana tras semana y que parece rebotar en el techo. Hay un dolor específico en la oración sin respuesta visible que es diferente a otros dolores, porque implica a Dios. No es solo que algo no salió bien, es que pedí al que puede todo, y el que puede todo no respondió. O al menos no de la manera que esperaba, y eso levanta preguntas sobre el carácter de Dios que son incómodas de hacer en voz alta en un contexto cristiano. ¿Escucha? ¿Le importa mi situación específica? ¿Hay algo en mi fe que lo bloquea? ¿Es real lo que creo sobre cómo funciona la oración? Esas preguntas no son señal de poca fe. Son el resultado natural de la tensión entre lo que se le enseñó a esperar de la oración y lo que la experiencia real está mostrando. Esa tensión es honesta. Y los problemas honestos merecen respuestas honestas. La primera cosa honesta que se puede decir es que la Biblia no promete que todas las oraciones sean respondidas exactamente como se piden y en el tiempo que se espera. Promete que son escuchadas, que Dios las recibe, que nada se pierde en el silencio. Hay una diferencia enorme entre silencio y ausencia. El silencio de Dios no es lo mismo que la indiferencia de Dios. Puede ser timing. Puede ser que la respuesta está llegando por un camino que uno no está monitoreando. Puede ser que lo que se pide requiere una preparación que todavía no está completa. Lucas 18. Uno tiene la parábola de la viuda persistente que Jesús contó precisamente para esto, para que los hombres siempre oren y no desmaye. La parábola asume que habrá momentos donde la respuesta tarde, que la persistencia no es señal de que la oración no funciona, sino de que el proceso requiere tiempo. Y hay también oraciones que Dios responde con un no, o con un todavía no, o con algo diferente a lo que se pedía que resulta ser mejor, aunque en el momento no lo parezca. Pablo en 2 Corintios 12 pidió 3 veces que el aguijón en la carne fuera quitado. La respuesta fue no, y la razón dada fue mejor que lo que pidió. Eso no hace el no menos doloroso en el momento, no hace la espera menos larga, pero pone el silencio dentro de un contexto diferente, el de un Dios que escucha, que pondera, que actúa desde una perspectiva más amplia que la que tenemos disponible desde donde estamos. Que esa perspectiva no cierre el dolor de la espera, sino que lo sostenga. Que conviva con el dolor la confianza de que el silencio tiene un Señor, que el que parece callado no está ausente, que lo que no se ve no es lo mismo que lo que no está. Si este mensaje está llegando a algo real en tu corazón esta mañana, dale like ahora. No es solo un número. Cada like lleva este video hasta otro creyente que también está agotado
y que necesitas saber que no estás solo en el silencio. Tu gesto puede ser lo que cambie su día. Y ahora llegamos al tema que es el más difícil de enseñar y el más poderoso de vivir. La fe que persiste en el silencio de Dios. No la fe que funciona cuando hay evidencia y respuesta y confirmación. La que sigue en pie cuando no hay nada visible que la sostenga. Hebreos 11 tiene el catálogo más extenso de fe del Nuevo Testamento. Y lo que es notable cuando se lee con atención es que la mayoría de las personas mencionadas no vieron el cumplimiento de lo que creyeron en vida. Murieron en la fe sin haber recibido lo prometido. Eso no es un fracaso de su fe. Es la naturaleza más profunda de la fe. Hebreos 11. Uno lo define así. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no trabaja con evidencia presente. Trabaja con la certeza de lo que todavía no llegó. Job es quizás el ejemplo más extremo de fe en el silencio en toda la Biblia. Perdió todo. Sus hijos, sus bienes, su salud y sus amigos le dieron las respuestas religiosas correctas. Le dijeron que algo había hecho mal, que Dios estaba juzgándolo, que la causa de su sufrimiento era su pecado. Pero Job, en medio de todo eso, dijo algo que es uno de los versículos más asombrosos de toda la Escritura. Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. La fe desnuda de resultados, la confianza sin garantías visibles. El seguir de pie cuando no hay razón evidente para estar de pie. Y al final del libro Dios le habló a Job y le dijo algo que no le dijo a ninguno de sus consejeros religiosos. Dijo que Job había hablado de él con rectitud, no sus amigos con sus respuestas teológicamente correctas. Job con sus preguntas y su dolor y su negativa a fingir. Eso dice algo crucial sobre el silencio de Dios y la fe en medio de él. Que Dios prefiere la honestidad dolorosa del que sigue de pie sin entender a la teología prolija del que tiene las respuestas correctas, pero no ha entrado al territorio del dolor real. La fe que persiste en el silencio no es la fe que niega el dolor. No es la que sonríe y dice que todo está bien cuando no lo está. Es la que dice, esto duele, no entiendo, no veo respuesta, y aún así, no me voy. La fe que en medio del hasta cuándo también dice, pero en ti he confiado. Salmos 13, que abrió esta oración, termina exactamente así. David pasa por hasta cuándo me olvidarás y llega a pero yo en tu misericordia he confiado. No porque el problema se haya resuelto entre el versículo 1 y el versículo 5, sino porque la misericordia de Dios es más grande que la circunstancia que lo rodea. Si las temporadas de silencio espiritual son parte de tu vida, los miembros de este canal tienen algo especial para esos momentos. Oraciones personalizadas con tu nombre y petición específica, plegarias grabadas para las noches de crisis, peticiones respondidas con prioridad y comunidad privada donde la duda y el agotamiento tienen espacio sin juicio. El botón de membresía está justo debajo, porque no hay que atravesar el silencio solo. Antes de entrar en la oración, quiero decirte algo sobre quién eres desde la perspectiva de Dios en este momento de agotamiento. Porque el agotamiento distorsiona la identidad. Hace que uno se vea pequeño, poco fiel, insuficiente. Pero Dios, que no ve como el hombre ve algo diferente en el que persiste agotado. Ve a alguien que eligió quedarse cuando tenía razones para irse, que sigue buscando aunque la búsqueda cuesta, que está de pie aunque el estar de pie requiere todo lo que tiene. Eso no es poca fe, es la fe más profunda que existe. La fe que no depende de los resultados para ser fe. La fe que Job demostró, la que el Salmo 13 muestra, la que Hebreos 11 cataloga. Esa fe, aunque se sienta pequeña desde adentro, es enorme vista desde afuera. Quédate hasta el final. Al cierre voy a compartirte algo que creo que puede cambiar la manera en que te relacionas con el silencio de Dios. No una explicación del silencio, algo diferente, una manera de habitarlo que transforma la experiencia sin necesitar que el silencio termine primero. Llegó el momento de orar. Esta mañana la preparación es muy específica. Piensa en la petición que llevas más tiempo esperando, la que es demasiado conocida ya para traerla con la emoción del primer día, pero que sigue estando ahí presente.
sin resolverse. No la traigo esta mañana con desesperación ni con la performance de la fe intensa. La traigo con la honestidad de quien la ha llevado muchas veces y que esta vez viene a algo diferente. No solo a pedir, a aprender a habitar la espera de manera diferente. Con esa petición en mente, con el agotamiento de haberla cargado, con la fe que persiste aunque esté cansada, entramos juntos en la presencia del Dios que escucha aunque parezca callado. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, con algo que raramente me permito nombrar porque suena a rendirme: el agotamiento, el cansancio de creer con la misma intensidad durante tanto tiempo sin que las circunstancias confirmen lo que creo. No es que haya dejado de creer, es que el creer ya no tiene la misma energía que tenía al principio, que las oraciones salen con menos urgencia, que los versículos que antes encendían algo ahora llegan pero sin la misma potencia, que estoy de pie pero con menos margen que antes. Esa honestidad te la traigo esta mañana, porque sé que lo que no se trae a la luz no puede ser restaurado en la luz. Y necesito restauración, no corrección, no un sermón sobre cómo tener más fe. Restauración, la que el ángel le dio a Elías, pan y agua, y la palabra de que el camino es largo pero que no está solo. Señor, acércate a este agotamiento con el mismo cuidado con que te acercaste al de Elías. Primero el cuidado, primero la pregunta de ¿qué me pasa? Primero el alimento antes de pedirme que siga caminando. Que tu respuesta al cansancio de creer no sea una exhortación sino una presencia. Toca las reservas que se agotaron, las emocionales que daban el combustible para la fe entusiasta, las intelectuales que encontraban nuevos ángulos desde donde seguir creyendo, las relacionales que se alimentaban de comunidad y que a veces escasearon. Toca cada reserva y provee lo que solo tú puedes proveer. Que este tiempo de quietud no sea solo más actividad espiritual añadida a la lista, que sea genuinamente restaurador, que algo vacío comience a llenarse, algo seco comience a humedecerse, que sea lo que Isaías 40 promete: renovar las fuerzas, subir con alas como las águilas, y dame también el permiso que a veces necesito darte a ti porque mi mente religiosa lo dificulta, el permiso de estar cansado, de no poder dar hoy lo que daría en otro momento, de que la fe pequeña de esta mañana sea suficiente, que no tenga que buscar más fe de la que tengo para ser recibido, que la medida de fe de hoy sea honrada, que el grano de mostaza del que habló Jesús no fue un elogio de la cantidad, sino una declaración de que la cantidad no es lo que determina el resultado, que lo poco que tengo esta mañana está en tus manos, y en tus manos lo poco siempre fue suficiente. Padre, ahora vengo a lo que es el centro del agotamiento que traje, la petición sin respuesta visible, la que lleva tiempo, la que conozco de memoria porque la repetí tantas veces que ya no necesito pensarla para orarla. Hay una frustración acumulada alrededor de esta petición que necesita ser honrada. No porque sea señal de poca fe, sino porque la frustración es la respuesta humana natural a la promesa que no llega. Y la honestidad de esa frustración contigo es también una forma de intimidad. No voy a fingir que entiendo el silencio. No voy a construir la explicación teológica que me proteja del dolor de seguir esperando. Solo te la traigo de nuevo, con todos los años que lleva, con todo el peso acumulado, con la fe que persiste aunque esté cansada. Aquí está, Señor, sigue siendo mía, sigue siendo tuya también. Que el silencio que he experimentado no sea interpretado como indiferencia. Que pueda creer esta mañana que la diferencia entre silencio y ausencia es real, aunque no siempre la sienta. Que escuchas aunque no respondes de la manera que espero. Que el timing que manejas es diferente al mío, aunque eso duela. Si la respuesta que viene es diferente a lo que pedí, que tenga la apertura de recibirla. Que no esté tan enfocado en la respuesta específica que me imaginé que no pueda haber la que tú preparaste. Que la confianza en tu carácter sea más grande que el apego a la forma exacta de la respuesta. Y si la respuesta es todavía no, que tenga la gracia de seguir en la espera sin que la espera me endurezca. Que pueda ser como Abraham, que esperó 25 años,
y que durante la espera se mantuvo creyendo que lo prometido vendría. No porque le fuera fácil, sino porque eligió confiar en quien prometió. Señor, que esta oración que lleva tiempo no sea un monólogo, que aunque no escuche respuesta audible, haya algo que llegue al corazón, un versículo que se ilumine de manera diferente, una paz que no tenga explicación lógica, una certeza pequeña pero real de que fuiste escuchado. Dame eso esta mañana. Si conoces a alguien que está pasando por una temporada de silencio espiritual y de oraciones sin respuesta visible, comparte este video con esa persona ahora mismo. No esperes al momento perfecto. Los que están en el silencio muchas veces no piden ayuda. Hay que llegar hasta ellos. Padre, ahora vengo a orar por lo que más necesito en medio de este proceso. No que el silencio termine, aunque eso también lo pido, sino la capacidad de habitar el silencio de manera diferente, de que no me destruya mientras dura, de que produzca algo en mí que el ruido de las respuestas inmediatas no habría podido producir. Hay cosas que solo se aprenden en el silencio de Dios, la profundidad de la fe que no depende de resultados, la humildad de quien reconoce que no controla los tiempos, la intimidad con Dios que nace no de los milagros, sino de la fidelidad en la oscuridad, que pueda recibir esa formación aunque no la haya pedido. Que el silencio no produzca amargura, porque hay personas que atravesaron temporadas largas de silencio de Dios y salieron de ellas más duras, más escépticas, más cerradas. Que ese no sea mi destino. Que el silencio que atravieso produzca profundidad y no endurecimiento. Como Job, que al final dijo en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que conocía de Dios antes del silencio era de segunda mano. Lo que tuvo después fue directo. El silencio le costó todo, pero le dio lo que antes no podía tener. Que el silencio que atravieso tenga ese resultado en mí. Que lo que antes conocía de oídas lo comience a conocer de manera directa. Que la profundidad de la fe que nace de la perseverancia en la oscuridad sea la que ningún milagro rápido podría haber producido. Dame en este silencio lo que Isaías 45:3 promete, los tesoros escondidos y las riquezas de los lugares secretos. Hay cosas que Dios guarda en los lugares oscuros y que solo se encuentran en la oscuridad. Que el silencio que vivo sea el territorio donde se descubren esos tesoros, y que la fe que persiste en el silencio sea la semilla de un testimonio, que cuando el silencio termine, y terminará, lo que haya pasado en el interior durante este tiempo sea la parte más rica de la historia, la que más ayude a otros, la que más hable de quién eres tú, la que más transformó a quien lo vivió, que pueda decir junto a David, esperé a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, que la espera activa, la que no se rinde aunque duela, sea la postura de mi vida en este tiempo. No porque sea fácil, porque es la única que lleva a donde necesito llegar. Los miembros reciben oraciones personalizadas, donde mencionamos tu nombre y tu petición específica ante Dios, plegarias grabadas para los momentos de silencio y crisis nocturna, respuesta prioritaria a tus peticiones, y comunidad privada donde las temporadas de espera tienen espacio sin que nadie te diga que tienes que tener más fe. Si estás en una temporada de silencio, no tienes que atravesarla solo. El botón de membresía está justo debajo del video. Quiero hablar de algo que pocas veces se distingue con claridad y que cambia completamente la manera de interpretar la experiencia de silencio. No todos los silencios de Dios son iguales. Hay tipos diferentes y cada uno tiene una respuesta diferente. El primer tipo es el silencio pedagógico, el que Dios usa para desarrollar algo en nosotros que la respuesta rápida no podría desarrollar. La fe sin evidencia, la confianza sin confirmación, la paciencia que no se aprende esperando cosas pequeñas. Abraham esperó 25 años entre la promesa y el cumplimiento. Ese silencio no fue castigo ni indiferencia, fue el laboratorio donde se formó la fe, que el Nuevo Testamento llama modelo de todo lo que la fe puede ser. Sin ese silencio no había ese Abraham. El segundo tipo es el silencio protector,
cuando Dios no responde a una petición, porque la respuesta que pedimos nos haría daño, aunque en el momento no lo veamos. Pablo pedía que el aguijón fuera quitado. El silencio fue la protección de la gracia que el aguijón producía en él. Eso no hace el no menos doloroso en el momento, pero le da un marco diferente. El silencio que parece abandono puede ser el cuidado de alguien que ve más que nosotros y que decide que lo que pedimos no es lo que necesitamos en este momento. Y hay un tercer tipo, que es el silencio que invita, que abre espacio para que uno vaya más profundo en la búsqueda, que no da la respuesta fácil porque la respuesta fácil detendría la búsqueda. Y la búsqueda profunda lleva a un conocimiento de Dios que la respuesta inmediata no habría producido. Señor, que quien está en silencio esta mañana pueda discernir qué tipo de silencio está atravesando, no para resignarse, sino para responderle correctamente, para recibir la formación del pedagógico, la protección del protector y la profundización del que invita. Que el silencio sea comprendido antes de ser solo soportado. Padre, quiero también orar por algo que la teología suele olvidar cuando habla del agotamiento espiritual: el cuerpo. Porque el agotamiento espiritual casi siempre tiene también una dimensión física que no se puede ignorar sin consecuencias. Elías no solo estaba espiritualmente agotado bajo el árbol de enebro, estaba físicamente exhausto, y la respuesta de Dios fue física primero: pan, agua, descanso. No un versículo, no una palabra profética, alimento y sueño. Porque el espíritu habita un cuerpo, y el cuerpo agotado no puede sostener bien lo espiritual. Que quien está en agotamiento espiritual también atienda el cuerpo, que duerma, que coma, que se mueva, que descanse de verdad y no solo colapse de agotamiento. Que el cuidado del cuerpo sea también una práctica espiritual y no solo el ámbito del mundo secular. Señor, sana también el cuerpo que cargó la carga espiritual durante tanto tiempo, los músculos tensos de quien lleva peso emocional sin darse cuenta, el sistema nervioso que aprendió a funcionar en modo alerta permanente porque la espera prolongada produce ansiedad crónica. Que haya descanso real esta semana, no solo el colapso del agotado, el descanso genuino del que se siente, aunque sea por momentos, sostenido. Que el cuerpo reciba también algo del cuidado que el espíritu está buscando en esta oración. Quiero hablar de algo que tiene relación directa con el agotamiento espiritual y que pocas veces se aborda de esta manera: el aislamiento que produce el silencio de Dios. Porque cuando uno está en una temporada donde la fe cuesta más que produce, la tendencia es retirarse de la comunidad porque no quiere tener que explicar por qué no está bien, retirarse de la alabanza porque no se siente con ganas, retirarse de la oración comunitaria porque la oración solitaria ya se siente inútil y la comunitaria se siente demasiado expuesta. Pero ese retiro, precisamente en el momento de mayor agotamiento, es lo que más lo profundiza. Hebreos 10:25 no es solo un mandato, es una prescripción terapéutica, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad no tiene que saber exactamente lo que uno atraviesa para ser efectiva. La simple presencia en el mismo espacio donde otros también buscan a Dios tiene un efecto que la soledad espiritual no puede producir. La fe de los demás sostiene la nuestra cuando la nuestra escasea. Señor, que quien está en agotamiento espiritual y que se ha ido retirando de la comunidad dé un paso de regreso esta semana. No con la obligación de explicar lo que atraviesa, solo el paso de no estar solo, de dejarse sostener por la fe de los que están al lado, aunque en ese momento no pueda sostener la propia, y que encuentre en esa comunidad lo que necesita. No personas que le expliquen el silencio de Dios con respuestas fáciles, sino personas que puedan quedarse en la incomodidad del silencio sin la necesidad de cerrarlo rápido. Esa comunidad existe. Que la encuentre. Quiero que escuches 3 historias de personas que conocemos bien,
pero que a veces olvidamos que también atravesaron largos silencios antes de ver lo que Dios preparaba. José pasó años en esclavitud y cárcel sin señal visible de que Dios actuaba. Cada vez que algo parecía cambiar, volvía a cerrarse. El silencio fue de más de una década, y en ese silencio se formó el carácter que después administró el poder que vino. María y Marta enviaron a llamar a Jesús cuando Lázaro enfermó, y Jesús, que las amaba, demoró 2 días más donde estaba. La petición llegó. El amor era real, y el silencio fue de todas formas, hasta que Lázaro murió. Y entonces Jesús fue, y lo que salió de ese silencio fue más grande que lo que habría salido de la respuesta inmediata. Y el propio Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios experimentó el silencio del Padre, no como castigo, sino como parte del proceso más redentor de la historia. Si el silencio fue parte del camino del Hijo, puede también ser parte del camino del que sigue al Hijo. Señor, que esas historias den perspectiva, que el silencio que atraviesa quien está escuchando pueda ser visto en el mismo contexto, que no sea el final de la historia, que sea el capítulo antes del capítulo más importante, que lo que se está formando en el silencio sea proporcional a lo que vendrá después del silencio. Padre, quiero orar específicamente por las personas que no llevan meses en esta espera, sino años, para quienes la petición es tan antigua que ya tiene historia, que recuerdan exactamente cuándo la empezaron a orar y que ya perdieron la cuenta de las veces que la repitieron. Para esas personas, la espera tiene capas, la decepción de cada fecha que pasó sin respuesta, la fe que se tuvo que renovar varias veces porque se fue consumiendo, la lucha entre la esperanza y la resignación que ocurre en el interior sin que nadie más lo vea. Señor, habla a esa espera larga hoy, no con la promesa de que terminará mañana si eso no es lo que tienes planeado, sino con la certeza de que fuiste visto en cada uno de esos días, que ninguno pasó desapercibido, que la fidelidad acumulada de todos esos días de seguir creyendo tiene peso delante de ti, que el que espera largo no pierda la capacidad de recibir cuando llegue, que la espera no haya producido tanto escepticismo que cuando la respuesta llegue no pueda ser reconocida, que los ojos que estuvieron abiertos durante el silencio estén abiertos también cuando llegue el sonido, y que mientras tanto haya señales pequeñas de que el proceso está activo, que la espera larga no sea silencio total, que haya destellos, momentos de certeza sin explicación, versículos que llegan con precisión, circunstancias que solo pueden ser explicadas como presencia activa, aunque no sea todavía la respuesta completa. Padre, también quiero orar por algo que el Nuevo Testamento muestra repetidamente y que a veces pasa desapercibido. Los paralíticos de los evangelios fueron traídos por otros, no llegaron solos. Hubo personas cuya fe actuó en nombre de quien no podía actuar por sí mismo, que en este momento donde la fe propia está agotada, haya personas en la vida de quien ora cuya fe esté disponible para sostener lo que la mía no puede sostener sola. Que el cuerpo de Cristo funcione como fue diseñado, que la fe sea un recurso colectivo, además de individual, y que quien está en agotamiento tenga la humildad de pedirlo, de decirle a alguien de confianza: necesito que ores por mí, porque yo en este momento no tengo las fuerzas para hacerlo con la intensidad que quisiera. Esa vulnerabilidad no es señal de poca fe, es el diseño del cuerpo funcionando. Que haya esa persona en la vida de quien está escuchando, que pueda encontrarla, que la conversación que necesita tener con alguien sobre lo que atraviesa tenga lugar esta semana. Que romper el silencio humano sobre el silencio de Dios sea el primer paso hacia algo diferente. Amén. Padre, que esta semana quien oró hoy haga 3 cosas concretas que cooperen con lo que estás haciendo, aunque no lo vean completamente todavía. Primero, comenzar el diario de la espera, una entrada esta semana, con la honestidad de cómo está la petición y con la búsqueda de la señal más pequeña de presencia. Solo eso. 5 minutos, papel y lápiz si es posible,
porque escribir ancla de una manera que el pensamiento solo no ancla. Segundo, no retirarse de la comunidad esta semana aunque el agotamiento sugiera que es más fácil quedarse solo. Un paso hacia las personas, un café, un mensaje que va más profundo de lo habitual, una conversación honesta con alguien de confianza, un movimiento hacia afuera, aunque sea pequeño. Tercero, decir sigo de pie en voz alta al menos una vez esta semana, no para convencerse de lo que no siente, como declaración de la voluntad. Sigo de pie no porque todo esté bien, sino porque elijo seguir en pie, aunque no lo esté. Esas palabras dichas en voz alta tienen un poder de fijación que el pensamiento interno no siempre tiene. Señor, que esas 3 acciones pequeñas esta semana produzcan algo, que haya diferencia entre la semana que termina y la que comienza, y que esa diferencia sea la evidencia de que el proceso avanza, aunque el silencio continúe. En el nombre de Jesús, amén. Hay una práctica que parece contradictoria en una temporada de silencio, pero que tiene un efecto transformador cuando se practica genuinamente. La gratitud. No la gratitud forzada que niega el dolor, la que busca activamente lo que coexiste con el silencio, porque el silencio de Dios rara vez es total. Hay siempre algo que sigue funcionando, la salud que no faltó, la provisión que llegó aunque no de la manera esperada, la paz que apareció en el momento menos lógico, el versículo que se iluminó de una manera diferente esta semana. Cuando el agotamiento estrecha el campo de visión, la gratitud deliberada lo ensancha, no para pretender que todo está bien, para ver que junto a lo que duele también hay lo que sostuvo. Y ese campo de visión más amplio hace la espera más habitable. Señor, que quien está en silencio pueda practicar esta gratitud activa, que cada día encuentre al menos una cosa pequeña que reconozca como tuya, no el milagro que falta todavía, lo que estuvo, lo que llegó sin que lo pidieran, lo que no se fue aunque podría haberse ido, que esa lista de cosas pequeñas se acumule, que con el tiempo sea la evidencia de un Dios que estuvo activo en el silencio, aunque no de la manera esperada, que sea el testimonio de que el silencio no fue abandono, fue un tipo diferente de presencia. Padre, quiero orar por los que esperan su petición mientras cuidan de otros al mismo tiempo. El padre que espera sanidad para un hijo mientras sostiene la familia, la madre que espera restauración mientras cría sola, el que espera su milagro mientras ministra el de otros. Esa doble carga, la del que espera y al mismo tiempo da, produce un agotamiento particular. No hay espacio para el propio dolor, porque el de los que dependen de uno siempre tiene prioridad. La petición propia va siempre al final de la lista. Señor, ve a esa persona hoy con atención especial. Que sepa que su espera también fue vista, aunque la haya puesto al final de su lista. Que la petición, que casi nunca tuvo tiempo de desarrollar plenamente, también está delante de ti con toda su historia. Que haya hoy un momento donde sea el cuidado y no el que cuida. Un mensaje, una llamada, una circunstancia que provea algo que no tuvo tiempo de pedir. Que el Dios que ve lo que nadie más ve, sea también el que provee lo que nadie más puede proveer para quien lleva demasiado solo. Hay algo que el silencio de Dios puede producir que las temporadas de respuestas abundantes raramente producen. Una intimidad diferente, no la intimidad del éxtasis espiritual, la intimidad de quien aprendió a estar con Dios sin necesitar que pase algo espectacular para saber que está ahí. Las relaciones humanas más profundas no son las que siempre tienen algo emocionante que decirse, son las que pueden estar juntas en silencio y que el silencio no amenaza la relación, donde la presencia del otro es suficiente aunque no haya palabras. El silencio de Dios puede ser la invitación a ese tipo de intimidad con Él, a aprender a estar en su presencia sin necesitar la emoción, la respuesta, la confirmación, a que la presencia sola sea suficiente. Esa es la fe más madura que existe. Señor, que en el silencio que atravieso haya también esa posibilidad, que aprenda a estar contigo sin necesitar que pase algo para saber que estás. Que la quietud sea también una forma de comunión. Que el silencio sea también una manera de hablar. Que salga de esta temporada
con un conocimiento de tu presencia que no depende de las evidencias visibles, que pueda decir con Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que el ver que el silencio produce sea más real que el ver que produce el milagro rápido. Padre, también pido por la comunidad de personas que oraron esto esta mañana. Personas en diferentes países y diferentes silencios que llegaron al mismo lugar buscando lo mismo, no estar solos en la espera. Que cuando lean en los comentarios que alguien más escribió, sigo de pie, haya algo que se mueva. El reconocimiento de que hay otros que también siguen en pie aunque esté costando. Que esa comunidad invisible de persistentes sea un aliento mutuo. Que los testimonios que vengan cuando el silencio termine y la respuesta llegue sean el combustible de fe para los que todavía están en la espera. Que cada historia de que el proceso llegó a algún lado sea el mapa de que éste también puede llegar. Y que los miembros del canal encuentren en ese espacio algo que los demás no tienen: ser conocidos por nombre en la espera. Que su petición específica sea llevada ante Dios por alguien más cuando las fuerzas propias escasean. Que no haya que atravesar el silencio completamente solo. Amén. Padre, que quien oró hoy salga diferente en algo pequeño, con menos vergüenza del agotamiento, con más perspectiva sobre el silencio, con una herramienta concreta para los días que siguen, con al menos 1 gramo menos de peso en la carga que trajo. Que mañana vuelvan. Que el video de mañana sea encontrado con la misma apertura o con más. Que cada mañana sea una capa más del proceso de formación que el silencio está produciendo, aunque no siempre se vea. Y que dentro de un tiempo, cuando el silencio haya terminado, puedan mirar atrás y ver lo que se formó en él. La profundidad de fe que no habría llegado de otra manera. El carácter que el proceso forjó. La intimidad con Dios que nació en la oscuridad, que todo eso haya valido la espera. Eso es lo que creo sobre esta mañana, que lo que parece el lugar donde menos puede pasar algo es exactamente el lugar donde Dios obra más profundamente, que el silencio no es el final de la historia, es el capítulo antes del más importante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarte de algo que libera a muchas personas del agotamiento espiritual que ni siquiera sabían que estaban cargando. La creencia implícita de que solo ciertos tipos de oración son válidos. Que la oración tiene que ser confiada, positiva, llena de fe declarativa para que llegue. Pero los salmos, que son el libro de oración por excelencia de la Biblia, están llenos de quejas, preguntas, acusaciones hacia Dios y hasta de ira. Salmos 88 termina sin resolución, termina en oscuridad, y está en la Biblia. Eso no es un error editorial, es Dios diciendo, esta oración también. El Señor prefiere la honestidad dolorosa del que dice hasta cuándo a la religiosidad pulida del que dice todo está bien cuando no lo está. La oración performativa que no refleja el estado interior puede verse piadosa, pero no mueve al Dios que busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Que quien está cargando el peso del agotamiento espiritual sepa que puede traerlo exactamente así, sin envolver, sin poner la fe correcta primero y el dolor después. Con el dolor primero, con la pregunta primero, con el hasta cuándo primero. Dios lo recibe así. Job lo demostró, David lo demostró, Jeremías lo demostró, y que la oración honesta, aunque se sienta como poca fe desde adentro, sea recibida como el tipo de confianza más profundo, la confianza de llevar lo real a quien puede manejarlo, la confianza de no tener que fingir con el que ya lo sabe de todas formas. Hay algo sobre el agotamiento espiritual que pocas veces se nombra y que produce una capa adicional de soledad. Que con el tiempo los demás se cansan de escuchar la misma petición, que las personas más pacientes del entorno eventualmente empiezan a cambiar de tema o a dar respuestas más cortas. Eso no es necesariamente maldad de su parte, es el límite humano de la capacidad de acompañar un dolor que no se resuelve. Pero el efecto en quien espera es un silencio adicional. Además del silencio de Dios, el silencio de los que ya no saben qué decirle. Señor,
Para esa persona que se quedó sin oídos humanos para su petición, sé tú el que escucha sin cansarse, el que no cambia de tema, el que no da respuestas más cortas con el tiempo, el que puede escuchar la misma oración por 10ª vez con la misma atención que la primera, que quien perdió el espacio humano para su dolor encuentre en tu presencia el espacio ilimitado. Que saber que hay un receptor que no se cansa sea suficiente para los días donde los receptores humanos se agotaron. Que esa certeza sostenga lo que los límites humanos no pueden sostener. Y que también, con sabiduría, encuentre personas nuevas con quienes compartir. No para reemplazar a los que se cansaron, sino para ampliar el círculo. Que la comunidad que sostiene la espera no sea de una sola persona, sino de varias que van siendo encontradas en el proceso. Quiero hablar de algo que a veces profundiza el agotamiento en lugar de aliviarlo. Las respuestas rápidas que otros dan al silencio de Dios. Las que intentan explicar por qué Dios no ha respondido todavía. Que si fuera más fiel, que si orara de otra manera, que si soltara más, que si creyera con menos duda. Esas respuestas, aunque a veces bien intencionadas, añaden una carga al que ya está agotado. La carga de que el problema es su fe, de que si el silencio continúa es por algo que está haciendo mal, que la solución está en un ajuste de su espiritualidad. Pero Job tenía razón, y sus amigos estaban equivocados, aunque sus respuestas sonaran más teológicamente correctas. Dios mismo lo dijo. A veces el silencio no tiene que ver con la fe del que espera, sino con el propósito de Dios, que excede la comprensión de todos los involucrados. Señor, libera a quien está cargando la culpa de que el silencio continúa porque hay algo mal en su fe. Que pueda descargar esa acusación específica esta mañana. Que la fe que tiene, aunque esté cansada, sea suficiente. Que el problema no sea la cantidad de su fe, sino el tiempo de Dios. Y que cuando alguien le dé esas respuestas rápidas en el futuro, tenga la sabiduría de no recibirlas como verdad automática. Que pueda traerlas a ti y preguntar si son verdad. Que el único juicio que cuente sobre su fe sea el tuyo y no el de los que observan desde afuera. Padre, que esta oración haya sido algo más que palabras esta mañana, que la presencia que se buscó en ella haya sido real, aunque no siempre sea fácil de sentir, que algo en el interior de quien oró haya sido tocado aún levemente por la mano del que venda heridas y renueva fuerzas. Que el sigo de pie que declaramos esta mañana sea más que frase, que sea la postura real del día que empieza, que las primeras horas del día lleven algo de la certeza de esta oración, aunque el ruido del mundo intente borrarlo. Que el diario de la espera sea comenzado, que la comunidad sea buscada, que la gratitud activa sea practicada, que las 3 acciones pequeñas de la semana sean hechas. No porque cambien el mundo de golpe, porque cada una es una declaración de que se sigue en pie y en movimiento, y que mañana haya evidencia. Una señal pequeña pero real de presencia activa en el silencio. Algo que no tenga explicación más satisfactoria que la de un Dios que escucha aunque parezca callado. Que ese algo sea el ancla para los días que siguen hasta que el silencio termine y llegue lo que se esperó. Amén y amén. Padre, declaro con fe lo que tu palabra dice que es verdad esta mañana. No porque lo sienta completamente, porque la fe habla antes de sentir, y la declaración en medio del silencio es la fe más real que existe. Declaro que mis oraciones son escuchadas, que no rebotan en el techo, que llegan a la presencia del que todo lo puede y que responde desde una perspectiva que excede la mía, que el silencio no es indiferencia. Hay un Señor en el silencio. Declaro que el agotamiento espiritual que siento no es señal de poca fe, es señal de que di mucho, y el Dios que vio dar a Elías también me ve. Y la respuesta que le dio al agotamiento de Elías es la que también tiene para el mío. Cuidado, alimento, compañía y la certeza de que el camino tiene destino. Declaro que mi fe persiste, no porque sea fácil, sino porque no encuentro otra manera de estar, como Job que dijo, aunque me mate en él, esperaré. Como David que dijo, pero yo en tu misericordia he confiado. Como los de Hebreos 11 que murieron creyendo lo que no vieron cumplido.
Declaro que el silencio de Dios tiene tesoros, que lo que aprendo en esta espera no lo podría aprender de otra manera, que la profundidad que produce este proceso es parte del diseño y no un accidente, que el Dios que permite el silencio también actúa en él, aunque no lo vea todavía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llegaste hasta el final, con el agotamiento que trajiste, con la petición que lleva tiempo esperando, con la fe que sigue en pie, aunque no sepa exactamente cómo. Eso es extraordinario. No lo minimices. Como prometí, aquí está lo diferente que quiero dejarte. No una manera de hacer que el silencio termine, una manera de habitarlo que lo transforma por dentro mientras dura. Se llama el diario de la espera. Cada semana, 2 cosas. Primero, cómo está la petición con honestidad total. Segundo, lo más pequeño que notaste de Dios esa semana. No el milagro que esperabas. Lo más pequeño, el versículo que llegó, la paz inesperada, la persona que apareció. Ese diario hace 2 cosas con el tiempo. Muestra que el silencio no es absoluto, que hay destellos de presencia que la espera hace difícil notar. Y crea un registro del proceso que un día será el testimonio más poderoso que tengas. Porque el testimonio más poderoso no es el milagro instantáneo, es la historia del que esperó largo y que en la espera fue formado de maneras que el milagro rápido no habría podido hacer. Ese testimonio ayuda a personas que el otro no puede alcanzar. Escribe en los comentarios, sigo de pie, 2 palabras, no, ya lo superé, no, todavía no, sigo de pie, presente, cansado quizás, pero de pie. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Mañana hay una oración nueva aquí esperándote. Padre, también quiero orar por algo que el agotamiento espiritual muchas veces afecta sin que lo notemos, la adoración. Cuando la fe está cansada, la adoración se vuelve difícil. Las canciones que antes encendían algo llegan planas. Los momentos de alabanza se sienten como actuación. Eso no es hipocresía. Es el resultado natural de un corazón agotado. La adoración genuina requiere energía y cuando la energía espiritual está al mínimo, la adoración también llega al mínimo. Eso no rompe la relación, pero sí la empobrece. Señor, que en los días de silencio haya adoración de todas formas. No la performance emotiva, la adoración de la voluntad. La que dice, no siento nada, pero te alabo de todas formas. No porque me venga fácil, porque elijo hacerlo. Esa adoración, la que no depende del sentimiento, es la que más le importa. Que Habacuc 3:17-18 sea la declaración de quien está en silencio. Aunque la higuera no florezca, aunque en las viñas no haya frutos, aunque el campo no dé alimento. Con todo, yo me alegraré en Jehová. La alegría que no depende de la cosecha, la adoración que no requiere respuesta visible para existir, que esa adoración desnuda, sin soporte emocional, sin confirmación de circunstancias, sea el acto de fe más poderoso de este período de silencio. Que en ella se encuentre lo que ninguna otra cosa puede proveer en medio de la espera. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, una última cosa antes de cerrar. Que quien oró hoy sepa que no es el único que estuvo aquí esta mañana con el agotamiento y el silencio. Que mientras oraba, había otros en diferentes lugares del mundo orando exactamente lo mismo. Una comunidad global de persistentes, de los que siguen en pie aunque cueste, de los que no se fueron aunque tenían razones para irse, de los que volvieron a buscar aunque la última búsqueda no trajo lo que esperaban. Esa comunidad es real y esta mañana estuvieron juntos en ella. Que esa comunidad sea aliento, que el sigo de pie de uno sea el combustible del otro, que los testimonios que vengan de este espacio sean el mapa de que el proceso llega a algún lado, que los que persisten juntos lleguen juntos al otro lado del silencio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que el agotamiento de hoy no sea la última palabra sobre la vitalidad de mañana, que el descanso que prometiste a los trabajados y cargados llegue de manera real esta semana. No el colapso del que no puede más, el descanso del que entregó la carga al que puede cargarla.
Que Isaías 40:31 sea experiencia y no solo promesa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No los que nunca se cansaron, los que esperaron. El agotamiento no cancela la promesa, es precisamente la condición de quien la recibe. Que la renovación comience hoy, que algo en las próximas horas sea diferente a ayer, una ligereza que no esperaba, una claridad que no podría producirse sola, una energía que no tiene explicación en el descanso físico, algo que sea la firma de Dios en el día de alguien que lo buscó esta mañana. Amén. Y que mañana regresen. Que la oración de mañana encuentre a alguien un gramo más descansado que hoy, un gramo más confiado, un gramo más capaz de habitar el silencio sin que el silencio los destruya. Así, gramo a gramo, día a día, se construye la fe que persiste. Esa es la fe que Hebreos 11 cataloga, no la que nunca dudó, la que dudó y se quedó, no la que nunca se cansó, la que se cansó y volvió, no la que siempre entendió, la que no entendió y confió de todas formas. Esa es la fe que Dios honra, y esa es la fe que están mostrando esta mañana, en el nombre de Jesús, el que estuvo 3 días en el sepulcro antes de resucitar, el que conoce el silencio desde adentro, el que salió de él con más poder que con el que entró, en ese nombre que convierte el silencio en antesala y la espera en preparación. Amén y amén. Padre, antes de que esta persona cierre este video, la entrego en tus manos. Conoces la petición que lleva tiempo, conoces el agotamiento que trajo, conoces la fe pequeña y valiente que la sostuvo hasta aquí. Que hoy haya algo concreto que confirme que fue escuchada. No necesariamente la respuesta que espera todavía. Algo más pequeño, una señal de presencia que no pueda atribuir a otra cosa. Que ese algo sea el ancla para los días que siguen. Que el diario de la espera sea comenzado esta semana. Que las primeras entradas sean torpes e incompletas. Que con el tiempo vayan encontrando más claridad. Y que meses después, cuando lo relea, haya la evidencia de un Dios que estuvo activo en el silencio, aunque no se viera en el momento. Guárdala en el camino de la perseverancia. Que no se rinda antes de ver el cumplimiento. Que la distancia que falta no sea subestimada, pero tampoco sea exagerada. Que el Dios que inició el proceso lo complete. Que la fe que persistió en el silencio sea honrada con la respuesta que solo la espera pudo madurar. En el nombre de Jesús, que estuvo 3 días en el sepulcro antes de la resurrección, que conoce el silencio desde adentro, que salió de él con más poder que con el que entró. En ese nombre que convierte el silencio en antesala y la espera en preparación. Amén. Padre, que quien llegó esta mañana con la fe más pequeña que ha tenido, sepa que esa fe pequeña es suficiente para esta mañana, que no tiene que tener más de la que tiene para ser recibido aquí. Que el grano de mostaza que trajo es el que tú necesitas para empezar a mover lo que necesita moverse. Que el sigo de pie de hoy sea el fundamento del sigo de pie de mañana, y el de mañana, el del siguiente. Que la acumulación de días donde se eligió seguir de pie, a pesar del cansancio, sea la historia de fe más poderosa que alguna vez hayan contado. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irte, en pantalla aparece el siguiente video preparado para este camino. Dale clic, sigue aquí, y si estas oraciones son parte de tu vida, únete como miembro del canal. Los detalles están justo debajo. Nos vemos mañana. 2.